en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Chuzo Yamtubutam, mi Yangupa Kiomeshik, Uchanayi Emmanuel Rodríguez Ramírez, a Iki Anatebet, Inyipuk Sotiapan, Uch Anaipa Anamachi Nuntahuyi y Anaipa Kim Hemangoyma. Les saludo a todos los que ven por este programa. Mi nombre es Emmanuel Rodríguez Ramírez, vivo en el municipio de Sotiapan. Soy hablante de la lengua Nuntahuyi, pero también del español. Para mí es un gusto poder compartirles con ustedes la experiencia que tengo en la promoción de la lengua materna, Nuntahuyi, que es mi lengua materna, y el trabajo que realizo con las niñas y con los niños aquí en la región sur del estado de Veracruz. Comentarles un poco también que la lengua Nuntahuyi es una de las 14 lenguas indígenas que se hablan en el estado y se ubica en 5 municipios principalmente, que son Sotiapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan, Tatahuicapan y Mecayapan. Por las características morfológicas, sintácticas y fonológicas, nuestra lengua es ubicada dentro de la gran familia lingüística del Protomije-Zoque, dentro del cual hay una subclasificación que se le ha denominado Protozoque del Golfo, y en el que nos ubicamos 3 lenguas hermanas, que son el Nuntahuyi, que es mi lengua materna, el Popoluca de Texistepec y el Ayapaneco, que se habla en el estado de Tabasco. Los estudios actuales que hablan sobre nuestra lengua materna mencionan que posee una característica aglutinante y tiende a convertirse en polisintética, es decir, que para formar palabras en nuestra lengua se van uniendo diferentes elementos como los recursos lingüísticos, entre ellos el verbo, los adjetivos, los pronombres de persona, y de esa manera construyen las palabras y las oraciones para que al final nosotros podamos expresar las ideas que queremos en nuestra lengua materna. Estas complejidades que presenta la lengua Nuntahuyi condicionan de alguna manera la enseñanza y la reflexión que las niñas y los niños hacen de su propia lengua para aprenderla y conocerla, en el entendido de que las escuelas siempre han tendido a procurar la castellanización en lugar de promover el desarrollo del bilingüismo equilibrado en las niñas y los niños Nuntahuyi. Situación que se agrava por la falta de materiales y por esta lógica en el que se prefiere enseñar el español por encima de las lenguas maternas, por aquella idea en el que aprender el español tiene mejor retribución que al aprender una lengua indígena. Leer y escribir en lengua Nuntahuyi es un tema pendiente, pues necesitamos la disponibilidad de recursos para promover la lectura y la escritura, es decir, libros y portadores textuales donde los niños puedan leer, reflexionar y conocer el alfabeto de su lengua, situación que no está resuelta porque la falta de materiales es un tema pendiente. En las escuelas no contamos con libros en lengua Nuntahuyi para todos los grados escolares y hasta el momento se carece de un programa de estudio que se esté implementando y que se esté llevando a cabo. Entonces, como maestros responsables y conscientes por trabajar por las lenguas maternas, nosotros adecuamos nuestras planeaciones didácticas para llevar a cabo la enseñanza. Pero nos enfrentamos a esta escasez de materiales en el que a veces no logramos los objetivos para llevar a cabo el bilingüismo. Tengo 15 años de servicio como maestro de educación indígena y la experiencia suficiente para afirmar que cuando a los niños se les enseña a leer y escribir
y se les enseña a alfabetizar en su lengua y en su cultura, encontramos como resultado niños con identidades fortalecidas, que no se avergüenzan de su lengua madre, que disfrutan escuchar su lengua en diferentes espacios y que tienen esa motivación de escribir en su propia lengua. La clave en todo esto está en la formación y en la educación que nosotros les damos en los salones de clase. Cuando trabajamos con las lenguas indígenas, regresamos a nuestra comunidad, entendemos los conocimientos que ahí se generan y valoramos la herencia cultural que existe ahí y que a veces no logramos identificar porque estamos formados de una manera distinta, en el que el pensamiento tiende a aspirar a un desarrollo que sea distinto a las posibilidades de la comunidad. Nosotros, cuando trabajamos con los niños y les enseñamos a valorar su lengua y su cultura, ellos mismos se van dando cuenta de la importancia que tiene el preservar los conocimientos que están en la memoria de las abuelas y los abuelos, pues son ellos los portadores culturales a donde nosotros aprendemos y donde nosotros obtenemos aquellos recursos que luego trasladamos al mundo de la escritura y elaboramos nuestros portadores textuales. Es evidente que necesitamos más recursos y más trabajos para seguir explorando el mundo de la escritura por medio de las lenguas indígenas. En mi experiencia, puedo compartirles que cuando se trabaja decididamente sobre la lengua, cuando uno se compromete por trabajar en la comunidad, la misma comunidad y las personas empiezan a sumarse y empieza a haber esta necesidad y esta preocupación de recuperar las lenguas maternas y recuperar el valor cultural que tenemos en la comunidad. Sin embargo, como les decía anteriormente, las carencias que presentamos es muy grande y las dificultades que nosotros tenemos tanto a nivel pedagógico, didáctico, como en lo político, nos lleva de alguna manera a limitar nuestro trabajo. Pero esta semilla que plantamos nosotros que nos dedicamos a la producción, a la promoción de la lectura y la escritura en lengua materna, siempre vas a tener como resultado el beneficio de hacer algo por la comunidad. Y una tarea muy importante que tenemos nosotros es pasar de la oralidad a la escritura, en el entendido de que nuestra lengua en su mayoría es oral porque proviene de la tradición oral, es decir, pasa de voz en voz y de generación en generación. Creo yo que nosotros, esta generación que estamos viviendo, tenemos la capacidad para pasar de la oralidad a la escritura. Así abrimos un campo amplio de conocimiento aún no explorado en nuestra lengua que nos va a llevar a ver otras necesidades, como es la falta de normalización lingüística del que carece nuestra lengua Nuntahuyi. Pues actualmente la mayoría de los que escribimos lo hacemos de acuerdo a nuestros propios razonamientos sin alcanzar un consenso en la escritura y por consiguiente tener una convencionalidad que sea aceptada por toda una sociedad y en especial la sociedad Nuntahuyi. Por último, quiero agradecer a todas las personas que se han sumado en este proyecto para la promoción de la escritura y la lectura en lengua Nuntahuyi, con el objetivo de revitalizar, promover, difundir y dar a conocer la lengua materna del que soy hablante y del grupo social al que pertenezco. También una responsabilidad muy importante que tenemos es la difusión de los derechos lingüísticos, pues aunque llevan más de 2 décadas publicadas y difundidas aquí en nuestro país, muchas personas desconocen los derechos lingüísticos y eso
de alguna manera afecta el ejercicio pleno en las comunidades indígenas. Finalmente, a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, del que soy partícipe desde hace 2 años, y todas las actividades que he desarrollado con ellos han servido para tener más herramientas que pueda yo aplicar aquí en mi región, en donde yo trabajo con las niñas y con los niños para promover la lectura y la escritura y el desarrollo de mi lengua materna, Nuntahuyi. Yukuwa Minkyun Boykya. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg